Tenemos con nosotros a Enrique Márquez, quien es presidente de Un Nuevo Tiempo, y además maracucho también, ¿no? Sí, de aquí, de esta zona precisamente. Háblame de Maracaibo, ¿cómo está Maracaibo? Estamos aquí Ante todo, Vladimir, te quiero dar las gracias por venir a Maracaibo en una fecha tan importante para nosotros y hacer tu espacio desde aquí, porque precisamente haciéndolo desde acá puedes sentir no solo el calor y el afecto de los maravinos, sí, que nos han sino acompañado también la realidad de todo esto. Y segundo, por hacerlo en este sitio es emblemático para Maracaibo. Estamos frente a la Basílica y pisando sobre una obra que fue construida en el gobierno de Manuel Rosales, hay que recordarlo, una obra fruto de la descentralización, con recursos de la descentralización, bien administrados por la gobernación del estado en aquel momento que encabezaba Rosales. Y esta obra, pues, que es un orgullo para los zulianos, tenemos el monumento, tenemos una caminería hermosísima, se ha convertido para nosotros en punto de referencia para los maracuchos y para los zulianos. Inclusive la están pretendiendo continuar, la gestión actual, y lleva yo no sé cuántos años y no ha podido concluirla, gastando cantidades de dinero increíbles. Esto se construyó con unos 9 millones de bolívares en aquel momento. Están anunciando que aquello va a costar 70 millones y lo que vemos es un peladero de chivo. Hace poco nuestro legislador Gerardo Antúnez, al Consejo Legislativo del Estado de Zulia, presentó una denuncia precisamente por eso. Pero bueno, bienvenido tú al Zulia y bienvenido a este bellísimo espacio que nosotros tenemos acá. En el caso de Maracaibo, te puedo decir que Maracaibo sigue siendo la misma ciudad pujante, la misma ciudad fuerte, de muchos afectos, de mucha voluntad de trabajo, y que está golpeada principalmente por un flagelo, que es el que golpea todas las ciudades del país, que es el centralismo. El hecho de que se pretenda gobernar y decidir todo lo que ocurre en el país desde un despacho de un ministro en Caracas, desde el despacho del presidente en Miraflores, y a las regiones se las tiene sencillamente postradas, se las tiene castigadas, sin recurso a las alcaldías, no solamente a los alcaldes de oposición, como es el caso de nuestra alcaldesa Evelyn Trejo, sino a todos los alcaldes del país se les tiene a pan y agua, inclusive a los gobernadores a pan y agua, y los recursos de los venezolanos son muy mal administrados. Ahora, ¿Evelyn no recibe recursos suficientes como para hacer una buena gestión? Pues claro que no. Los recursos que se reciben en el Zulia son, como decimos acá, buruzas para lo que se produce en el Zulia y para lo que Maracaibo merece. Nosotros hemos venido denunciando esto consuetudinariamente. Nuestro diputado Elías Mata, en la Comisión de Finanzas, ha venido denunciando precisamente la forma abusiva como el gobierno pretende administrar los recursos que le pertenecen a las alcaldías y a las gobernaciones, y lo hace de una manera completamente equivocada, con un modelo de gestión política y económico que nos tiene a todos quebrados. Maracaibo no escapa a la realidad del país. Vamos a hablar con los venezolanos en Maturín, vamos a hablar con los venezolanos en Barquisimeto, en San Cristóbal, en Mérida o en Maracaibo, y estamos todos sometidos a la misma escasez, al mismo desabastecimiento. Ojalá y la enfermedad que le dio al gobernador el día de hoy no sea la chikungunya, porque acetaminofén no va a encontrar en Maracaibo, en ninguna farmacia, en ningún hospital, en ningún ambulatorio hay acetaminofén. Un amigo en Caracas me dijo: Enrique, si consigues acetaminofén en Maracaibo, tráenos, porque en Caracas tampoco hay. Entonces, sometidos a desabastecimiento, sometidos a escasez, sometidos a inseguridad, esa es la realidad de Maracaibo y esa es la realidad de todo el país. Por eso te digo que en la celebración de nuestro Día de la Chinita, en el cual nos encontramos hoy acá y ahora iremos a la misa, le pediremos a la Chinita, porque en el país el gobierno deje de ser indolente, que entienda lo que el pueblo está sufriendo. Como decía nuestra Grey Zuliana, o como dice nuestra Grey Zuliana, el gobierno tiene que escuchar al pueblo. Y en este momento, lo más alejado de la realidad popular, de la realidad de un pueblo, del pueblo venezolano, es un gobierno que pretende sencillamente continuar allí, con escasez, con desabastecimiento, con inseguridad, con peladera. El gobierno pretende seguir allí. ¿Y quién es mayoría aquí en el Zulia en este momento, el gobierno o la oposición? Mira, somos mayoría aquellos que pensamos que el país necesita un cambio, para buscar precisamente
el gobierno, no solo que le reconozco al Zulia, a Maracaibo, a Mérida, al Táchira, a Barinas, a todos los estados su papel protagónico en el gobierno que el pueblo necesita, sino también un gobierno que se conduela del pueblo y de sus necesidades. De tal forma que somos mayoría aquellos que queremos un cambio, somos mayoría aquellos que queremos vivir en paz y tranquilidad, somos mayoría aquellos que queremos un nuevo modelo de gestión política, de gestión económica. Eso no es solo en Maracaibo. Maracaibo, una ciudad de frontera, azotada por muchos flagelos, pero igual lo estamos viendo en todo el país. De tal manera que yo no tengo ninguna duda que lo que el pueblo zuliano hoy le va a pedir a la Chirita es precisamente paz, tranquilidad, que cese la escasez, que cese el desabastecimiento, que el gobierno se conduela, que el gobierno deje de ser indolente y podamos tener efectivamente el cambio político que todos necesitamos. Mire, la Chirita no puede hacer milagro de que gobierno y oposición, al menos aquí por el Zulia, al menos por estos días, se pongan de acuerdo para resolver uno de los problemas. Ayer hizo uno, pero afortunadamente nos pusimos de acuerdo en algo que para los zulianos es muy importante. Bueno, reconocer la gaita como patrimonio cultural. Declaramos a la gaita patrimonio cultural del país. Así es. Ayer nos pusimos de acuerdo en eso. A mí también me gustaría ponerme de acuerdo sobre otros aspectos. Por ejemplo, un tema que a los zulianos y a los venezolanos les importa mucho ahorita. Vladimir, sal a buscar un apartamento en alquiler, no encuentras nada. No encuentras nada. Nadie quiere alquilar porque tiene temor a perder su inmueble. Nosotros le propusimos a Cabello, ojalá, y como nos prestó atención con el tema de la gaita, nos presta atención con eso, una reforma de la ley de arrendamiento, para que la gente pueda tener la seguridad de encontrar un inmueble en arrendamiento cuando lo necesite. La mayoría de las parejas jóvenes no tienen para comprar una casa, pues tampoco tienen mucho para pagar el alquiler, pero hacen el esfuerzo. Ahora, ¿dónde van a alquilar si no hay? La ley esa la promulgó el PSV y de manera equivocada. Y así como esa ley, la ley de precios justos, que lo que ha hecho es quebrar al país y a la producción, y otras leyes, la Asamblea tiene la responsabilidad de revisarla, promulgar la ley de Hacienda Pública Estatal para garantizarle a los estados sus propios recursos, su propia riqueza para administrarla. Hay cantidad de leyes, pero desafortunadamente el PSV en la Asamblea lo que quiere es seguir haciendo politiquería sin ocuparse de la realidad de un pueblo que lo está requiriendo a gritos. Y en este caso el pueblo zuliano requiere a gritos cese al centralismo, más recursos para el Zulia, más recursos para Maracaibo, de tal manera que obras como esta, que la hicimos los zulianos con los recursos que merecíamos y que teníamos en ese momento, se puedan repetir. Ahora, como yo no vivo en Maracaibo, te pregunto, ¿qué le falta a esta obra? Tú dices que falta por terminar. No. Mira, hay una segunda parte después del monumento que el gobierno actual, el gobierno de Arias Cárdenas, llama el Paseo de los Próceres. Antes se llamaba el Paseo Ciencia. Esa obra no la han concluido. Durante el gobierno de Pablo Pérez nos la tuvieron parada 5 años, porque decían que no se podía construir. Llegó Arias, le dieron los recursos, la empezó a hacer, ha gastado 35 millones de bolívares y no la concluye. De tal manera que nosotros sí exhortamos por acá al gobernador a que rinda cuenta no solo por esos fondos, sino por el resto de los fondos que está administrando y que los zulianos no le vemos el queso a la tostada. Tú como dirigente político del Estado Zulia, ¿hablas con el gobernador? ¿Tienes oportunidad de conversar con él? Mira, tenemos muy poca oportunidad para hacerlo, solamente en actos institucionales. Al PSV le está pasando algo grave. No tiene capacidad para dialogar con nadie, con la oposición, ni con el pueblo, ni con los sectores productivos. Nosotros, y lo digo realmente con pena, nosotros no tenemos con quién hablar en el gobierno. No podemos hablar con las autoridades legislativas, no podemos hablar con las autoridades judiciales, no podemos hablar con el Ejecutivo, sencillamente porque no abre la puerta para eso. Y si tenemos ganas, claro, porque el pueblo venezolano requiere hoy soluciones que el gobierno, por el camino que va, no se las puede dar. Y nosotros queremos contribuir a que esas soluciones sean prestas, rápidas, oportunas. Enrique, antes de hablar del CNE y el TSJ, la basura es uno de los puntos que se han vuelto críticos, no solamente en Maracaibo, en diversos lugares del país, pero nuestro amigo José Luis Acosta, compañero
de la causa R contigo, y cuando era una sola causa R, hace muchos años, ¿no? Hace 20 años, Vladimir. Hace 20 años, el siglo pasado. Como pasa el tiempo. Como pasa el tiempo, nos ponemos viejos. Sí, se nos cae el señor. pelo y se nos pone blanco. A ti se te cae el pelo. Sí, señor, y a ti se te pone blanco. Entonces decía José Luis que, bueno, que ese era uno de los talones aquí de la gestión de Evelyn Trejo de Rosales. Mira, se está utilizando el tema de la basura para perseguir a los alcaldes. Es verdad que es un problema. El caso de Ocariz, por ejemplo, lo señalaron de no recoger la basura y tal, y resulta que es una competencia compartida. La alcaldía tiene que recoger la basura, es verdad, pero la gobernación y el gobierno nacional no pueden hacerse locos con este tema, que es lo que ha hecho el gobernador del estado aquí. Varias veces Evelyn Trejo ha buscado apoyo en la gobernación, varias veces lo ha hecho y no ha conseguido apoyo. El presidente de la República vino aquí a Maracaibo y dijo que le iba a donar a Maracaibo un conjunto de camiones. Fue mentira, no donó nada. Y hay una ley que es el marco de todo esto, donde ni el gobierno nacional ni el gobierno regional pueden hacerse locos con lo que está pasando, porque efectivamente es grave, y no solo en Maracaibo. Si vamos para San Francisco, Omar Prieto las tiene igualitas de difícil, complicado. Si vas para Cabimas es lo mismo porque es un problema nacional. Aparte de ello, te debo decir que también hay algo de indolencia en el asunto. Hay 30 camiones compactadores de basura parados en el puerto de Maracaibo. Y es bueno porque no llegan. No los han dejado sacar. Vienen a prestar el servicio en Maracaibo. Con esos 30 camiones, recogiendo 24 toneladas diarias, recogeríamos 720 toneladas, que es el 30% de la basura en Maracaibo. Y resulta que no lo dejan sacar. Ahora, ¿quién tiene que autorizar para que salgan? El gobierno nacional. De tal manera que no hay colaboración, y yo afirmo más allá de eso, hay indolencia del gobierno regional y del gobierno nacional con lo que está ocurriendo, y repito, no solo en Maracaibo. A mí que me toca viajar por todo el país, veo la realidad de cada ciudad y es dramática, porque efectivamente lo que está ocurriendo es un problema que va creciendo y creciendo. Falta de repuestos para los camiones, indisponibilidad de recursos, indisponibilidad de caucho de batería, de todo esto que hace que el servicio sea muy difícil de prestar, de tal manera que es un tema al cual nadie puede lanzarle piedra, porque en el caso de José Luis Acosta, esa piedra que lanzó le cae en su propio techo, porque él defiende una gestión que no le interesa lo que le pase a Maracaibo, y es la verdad. Enrique, te preguntaba antes de que abordáramos el tema de la basura sobre la designación del nuevo TSJ, del nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Creen ustedes que van a salir de allí unas instituciones distintas, de acuerdo a la óptica que ustedes tienen, a las aspiraciones que tiene la oposición? ¿Se va a parecer a lo que la oposición espera? Mira, teníamos, primero que todo, debo reconocer que teníamos esperanza en que te postularas, ¿no? Al CNE nos enteramos por tu propio espacio el día de ayer que no lo ibas a hacer. Yo creo que personas como tú, que pueden jugar dentro de esta difícil realidad política del país con equilibrio, ayudarían mucho. Ahí hay otras personas que se han postulado que son perfiles muy interesantes. Eso creo. Y nosotros vamos a contribuir a ese análisis dentro de la Asamblea, en el marco constitucional, buscando elementos, recursos humanos venezolanos probos, con ética, que vengan a generar un CNE equilibrado. No desmayaremos en esa búsqueda, igual que con el TSJ. Tenemos muchas reservas, porque como te dije antes, desafortunadamente no tenemos la forma de comunicarnos de manera ágil con el gobierno y poder entendernos en unos términos claros. La verdad es que los términos están en la Constitución, pero ver qué voluntad política tiene el gobierno para que esto se decida en la Asamblea y no en el Tribunal Supremo de Justicia, donde nosotros como oposición no tenemos ningún espacio para poder opinar. De tal manera que abogamos primero porque eso se decida en la Asamblea. Vamos a colocar nuestros votos por un CNE y un TSJ equilibrados, institucionales. No descansaremos en este intento, pero tenemos reservas porque el gobierno hasta ahora no ha dado ninguna señal de querer hacer esto de la manera correcta. Vamos a la participación de la audiencia, ¿cómo no? Enrique, desde Cabimas nuestro respaldo a Enrique Márquez por las verdades dichas en Vladimir Laguna. Oscar Aguirre, dice aquí mi señor reportero Oscar Aguirre. Por aquí también hablan del PSU para ocultar los desastres que tiene UNT. El señor bastante estuvo cerca de áreas, pues en fin, dice aquí Ana María González, un término que no voy a leer aquí. El gobierno está ciego, se hace, y nosotros somos los que sufrimos su ineficiencia. Ahora hay escasez de gasolina.
Douglas Pérez, diputado, no haga como el diputado anterior. ¿A usted no le parece que esos ventiladores de la Basílica la afean? Están planteando que sustituyan los ventiladores de la Basílica por un sistema de aire integral. Bueno, ojalá y eso se pueda hacer. Yo creo que sería muy bueno para los feligreses tener un sistema de aire acondicionado. Ojalá quienes nos escuchen, que están en el poder regional y nacional, puedan convertir eso en una realidad. Dice Rafael Vergara, hablan de centralismo cuando Evelyn, UNT, concentra todo el poder en las parroquias del norte. Bueno, nosotros a través de Evelyn tenemos, digamos, el gobierno municipal en Maracaibo. Efectivamente, estamos haciendo un trabajo que engloba todas las parroquias de Maracaibo, aún con las dificultades, porque lo que nos encontramos en el oeste es casi una epidemia de chikungunya que nosotros, por ejemplo, no podemos manejar. A propósito, sí es una epidemia. Mira, he recibido mensajes por las redes sociales que indican familias completas que le ha caído la enfermedad en los últimos 15 días. El gobierno no hace nada, chico. Entonces tenemos los sectores más pobres de Maracaibo sometidos a una epidemia. Hace poco nuestro diputado William Barrientos presentó una denuncia de un río de aguas negras en la parroquia Ildefonso Vázquez que genera este tipo de enfermedades. Los sectores más pobres son los que están pagando la factura más cara por el gobierno que nosotros tenemos. Los sectores medios, por supuesto, pero los sectores pobres de Maracaibo y de todo el país son los que más pagan ese sufrimiento que estamos teniendo. Bueno, aquí tenemos problemas con la batería, pero aquí me preguntaba un televidente que si no es descentralización, entregarle recursos directamente a las comunidades. No, claro que lo es, pero nosotros en ese sentido reclamamos más organización, más orden. No es posible que el recurso, la asignación a las comunidades se haga de forma directa desde el poder nacional, porque entonces el desarrollo de los municipios, el desarrollo de las comunidades se convierte en un desarrollo anárquico. Esa asignación de recursos tiene que ser coordinada satisfactoriamente con los municipios, tiene que ser coordinada con cada uno de los organismos para garantizar que esto se pueda convertir en un factor de desarrollo. Si no, lo que tenemos es la anarquía y el hacer cada quien lo que le dé la gana con los recursos que le son asignados a consejos comunales o a comunidades. Nosotros no somos enemigos de eso, muy al contrario, creemos profundamente en el poder creativo de las comunidades y en el trabajo de cada uno de ellos, pero sí consideramos que no se trata sencillamente de entregar recursos por entregar, sino de generar un esquema de asignación y de control que permita que todo esto se convierta en efectivo desarrollo para el país. ¿Vamos a tener un mejor año que 2015 para el zuliano? Mira, yo veo el año 2015 muy complicado, porque no veo al gobierno corrigiendo, de tal manera que no soy optimista con nuestro próximo año.